¿Alguna vez has sentido que hay algo más en las páginas de la Biblia? Profundiza con nosotros en cada episodio. Exploramos historias, revelaciones y lecciones prácticas que transforman tu vida. Estás escuchando Algo Más en la Biblia. Comenzamos. Imaginen esto, un trono inmenso, de un blanco absoluto, en un vacío donde antes estaban la tierra y el cielo. Es que todo el universo tal como lo conocemos huye de su presencia. Es una imagen de poder, casi de terror cósmico. Esta es la puerta de entrada al pasaje que vamos a desglosar. Apocalipsis 20, versículos 11 al 15. Los materiales que tenemos hoy ofrecen un análisis increíblemente detallado, casi forense, de este texto que se conoce como el juicio del gran trono blanco. Y la misión es desarmar esta imagen pieza por pieza, porque el mensaje central, y esto es lo interesante, quizás no es el que la mayoría espera. No es solo una balanza del bien y el mal. Exactamente. Y para captar toda su fuerza, hay que ubicarla. O sea, esta escena no aparece de la nada. Los textos la sitúan justo después del fin del milenio, ese periodo simbólico de 1000 años, y de la derrota final, absoluta, de la figura de Satanás. Así que este juicio no es un evento más, es el acto que cierra el telón de la historia humana como la conocemos, justo antes de que todo sea hecho de nuevo, antes de los cielos nuevos y tierra nueva. Es, digamos, el punto final. De acuerdo. Entonces, metámonos de lleno en esa imagen. El versículo 11 dice: «Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. De la tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse». A ver, vayamos por partes. Grande es bastante obvio. Autoridad, poder supremo. Pero blanco, siempre me ha parecido interesante. En nuestra cultura el blanco puede ser paz, pero aquí se siente más como una pureza clínica, casi esterilizada, que resulta aterradora. ¿Va por ahí la idea? La verdad, el análisis de los textos apunta precisamente a eso. No es el blanco de la paz, sino el de la santidad absoluta. Es un blanco que revela cualquier mancha, por mínima que sea. Simboliza una justicia perfecta, inmaculada, sin la más mínima posibilidad de corrupción o de error. Es la pureza de Dios en su máxima expresión. ¿Y sobre quién es el juez? Bueno, las fuentes indican que es Dios mismo, aunque la teología cristiana a menudo lo conecta con Jesucristo, ¿no? Con pasajes donde se dice que el Padre le entregó el juicio al Hijo. Y esa idea de la creación huyendo es potentísima. No es que se esconda, es que se desintegra ante esa pureza. Correcto. Los análisis lo describen no como una huida física, sino como una declaración teológica. La creación actual, digamos, finita y marcada por la imperfección, simplemente no puede subsistir ante la santidad infinita de Dios. Se disuelve. Y la frase «no encontraron ningún lugar» es la clave poética para decir que el juicio es ineludible. No hay rincón en el cosmos para escapar. Ok, entonces ya tenemos el escenario. Un tribunal cósmico de una pureza insoportable. La pregunta obvia es, ¿quiénes son los acusados? El versículo 12 nos da una respuesta que es, a la vez, simple y escalofriante. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Aquí es donde el alcance de la escena se vuelve universal. La frase grandes y pequeños es una figura del lenguaje muy común en hebreo, un merismo. Es como si nosotros dijéramos de la A a la Z, o desde el presidente hasta el barrendero. Es para dejar claro que nadie, absolutamente nadie, queda fuera. No importa tu estatus, tu riqueza, tu poder. Nada. Nada. Ante este trono, toda jerarquía terrenal se desvanece. Todos son iguales. Y el detalle de que están de pie es crucial. No son espíritus flotando. Los textos insisten en una resurrección corporal para enfrentar este juicio. O sea, se rinden cuentas con todo lo que uno es. Exacto. Y esto conecta directamente con el versículo 13, que refuerza esta idea de una forma muy poética. Dice: «El mar entregó sus muertos, y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos». Fíjate,
En la antigüedad, el mar era el símbolo del caos, el lugar sin memoria, donde los cuerpos se perdían sin un entierro digno. El texto está diciendo que ni siquiera eso es un obstáculo. No importa dónde hayas terminado. No importa, así tu cuerpo se haya desintegrado en el océano o hayas tenido la tumba más lujosa, todos son traídos a este juicio. La muerte y el Hades, el lugar de los muertos, son como personificados, son como carceleros obligados a liberar a sus prisioneros. Es una demostración de soberanía total. De acuerdo. Entonces tenemos a toda la humanidad, sin excepción, de pie ante el trono. Lo siguiente en cualquier juicio es la evidencia, y aquí es donde la cosa se pone fascinante. El versículo continúa, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y luego dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Espera, entonces los textos hacen una distinción clave. No es solo un libro de contabilidad gigante. Hay los libros de evidencia y luego está este otro, el libro de la vida, que funciona con una lógica totalmente distinta. Eso lo cambia todo. Lo cambia por completo. Es el eje central de todo el pasaje. Pensemos en esto como en una corte moderna, ¿sí? Los libros, en plural, son el expediente completo del acusado. Cada acción, cada palabra dicha en secreto, cada intención del corazón, cada buena obra, cada mentira. Uf, como el historial de búsqueda de tu alma, pero uno imposible de borrar. Esa es una buena analogía. Es la evidencia cruda, objetiva y total. Y el texto es muy claro. Dice que la gente es juzgada según sus obras registradas ahí. Lo cual, si somos honestos, es una perspectiva aterradora para cualquiera. Un registro completo y sin filtros. Y ahí es donde entra el otro libro, el que lo cambia todo. El libro de la vida no es un libro de contabilidad. No lista obras, ni buenas ni malas. Lista nombres. Siguiendo tu analogía, si los libros son el expediente con toda la evidencia en tu contra, el libro de la vida es como un indulto presidencial. No importa cuán grueso sea el expediente o cuán condenatoria la evidencia, si tu nombre está escrito ahí, el veredicto cambia. Radicalmente. Esa es una analogía potentísima. Entonces el juicio se desarrolla, digamos, en dos pistas paralelas. Por un lado, la evidencia de tus actos, que según los análisis teológicos que tenemos, bajo el estándar de la perfección de Dios, siempre llevaría a un veredicto de culpabilidad. Y por otro, la existencia de este, registro de gracia, que parece anular el primero. Precisamente. Y aquí vemos dos de los grandes temas teológicos que los materiales extraen. Primero, la absoluta seriedad del pecado. El hecho de que exista un registro tan meticuloso subraya que nada es trivial, que cada acción tiene un peso. Y segundo, introduce la tensión fundamental entre el juicio y la gracia. El juicio se basa en la justicia estricta, tus obras, pero la salvación se presenta como un acto de pura gracia, tu nombre en un libro. Esto nos lleva a la sentencia. Los versículos 14 y 15 son el martillazo final. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y luego el 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Un momento, esto de que la muerte misma es destruida suena contradictorio. ¿Cómo se castiga a un concepto? ¿Es solo una forma poética de decir que la gente dejará de morir o los textos lo tratan como algo más literal, como si fuera una entidad? Es una pregunta clave, porque toca el corazón de la victoria final que describe el pasaje. Y la verdad es que los textos lo tratan como algo más que poesía. En la cosmovisión bíblica, sobre todo en los escritos del apóstol Pablo, la muerte no es un proceso natural y benigno, es el último enemigo. Es una fuerza hostil, la consecuencia final del mal. Por lo tanto, el hecho de que la muerte, personificada, sea arrojada al lago de fuego, significa su aniquilación total. Ok. No es que solo se deje de morir, es que el propio poder y principio de la muerte es erradicado del universo. Es la eliminación del mal de raíz. No solo se castiga a los malhechores, se destruye la propia herramienta del mal. Exactamente. Es la victoria escatológica total, otro de los grandes temas. Dios no solo redime a su pueblo, sino que purga la creación de todo lo que la corrompe, incluida la muerte misma. El lago de fuego, que el texto define como la segunda muerte, no es el Hades, que era un lugar temporal.
es el destino final y permanente de todo lo que se opone a Dios. Es una separación eterna de la fuente de la vida, y es el destino tanto de las fuerzas del mal como de los individuos cuyo nombre no está en el libro de la vida. Y eso nos lleva al versículo 15, que es la conclusión inapelable de todo el proceso. El criterio final, entonces, no son las obras. Después de todo el despliegue de evidencia en los libros, la decisión final depende de una sola cosa. Sí, el clímax es ese. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La balanza de obras buenas contra malas, una idea tan popular en muchas culturas, queda completamente descartada aquí. El veredicto final no depende de tus méritos, sino de si has aceptado la gracia que te inscribe en ese libro. Las obras, las que están en los libros, sirven como evidencia de la condición de una persona, como el diagnóstico de una enfermedad, digamos. Pero el libro de la vida es la cura. Y es lo único que importa a la hora de la sentencia. Entonces, si recapitulamos, el análisis nos presenta un cuadro complejo. Por un lado, una justicia absoluta, donde cada acto cuenta. El último de los grandes temas que resaltan las fuentes es, de hecho, la justicia definitiva de Dios. La idea es que ninguna maldad, ninguna injusticia de la historia quedará sin ser juzgada. Es la respuesta final al problema del mal. Correcto. Tenemos esa justicia perfecta que a su vez resalta la seriedad de nuestras decisiones. Pero esa misma justicia es la que hace necesaria una solución que no provenga de nosotros, sino de la gracia, simbolizada por ese libro. Y todo culmina con la victoria final, donde incluso la muerte es derrotada. Esos 4 pilares, justicia, seriedad del pecado, gracia sobre juicio y victoria total, son la estructura de toda la escena. Y es interesante que los materiales mencionen que, aunque hay debate sobre cuándo exactamente ocurre esto en la cronología del fin, ya sabes, premilenialismo, amilenialismo... ¡Claro! Todas las interpretaciones coinciden en estos puntos centrales. El qué y el por qué de este juicio son más importantes que el cuándo. Sin duda. El foco de los textos no es tanto darnos un cronograma, sino revelar la naturaleza de Dios y el destino final de la humanidad y la creación. Entonces, esta visión del gran trono blanco, más que una simple escena de terror apocalíptico, se presenta en estos análisis como un momento de verdad absoluta. Es el punto donde todo lo oculto sale a la luz y donde, pues, la contabilidad de la vida se cierra. Sí, es el punto donde la justicia y la gracia chocan de la manera más definitiva. Es la culminación de toda la historia. Y esto nos deja con una idea para reflexionar que trasciende la teología del futuro y aterriza de lleno en nuestro presente. ¿Cuál sería esa idea? Bueno, los textos nos invitan a pensar que esta escena no solo habla del final de los tiempos, sino que redefine la importancia de nuestra vida ahora. Si cada acción, cada palabra y cada motivo del corazón está siendo, en cierto modo, registrado, la pregunta fundamental que queda flotando no es si rendiremos cuentas, sino sobre qué base nos presentaremos. Claro, no es una cuestión de si habrá un juicio, sino de qué evidencia será la que determine el resultado. Exactamente, y esto es lo verdaderamente provocador del pasaje. La gran división final que presenta no es entre gente buena y gente mala, porque bajo el escrutinio de los libros, todos quedan cortos. La tensión real es entre 2 tipos de registros, los libros que documentan lo que hemos hecho y el libro que documenta lo que hemos recibido por gracia. La pregunta que este pasaje deja en el aire, para quien lo lee, es: ¿en cuál de esos 2 registros está depositada tu confianza? Envíenos sus sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico ministerio@jesusislife.net. Este programa es una producción de Jesus is Life.